El partido se tiene que explicar en primer orden por las equivocaciones de Rabanal. Porque el máximo responsable de esta derrota es Rabanal. Después hay minutos que le voy a dedicar a Sekou Gassama seguramente. Porque lo primero que hay que pedirle a Sekou Gassama es que agarre sus chivas y que se vaya a España, Senegal, no sé, que busque trabajo como comentarista. Porque antes de llegar a Universitario fungía de comentarista. Entonces Sekou Gassama agarra tus chivas y por agradecimiento a Universitario de Deportes tienes que irte del club. Mira que Churín tuvo más dignidad y a mitad de año dijo no me da el cuero y se terminó yendo. Porque no le quiso robar plata al club. Porque si algo tenía era vergüenza seguramente Churín. Cortó su vínculo con la U y se fue. Lo mismo tienes que hacer. Lo mismo tienes que hacer. No chorearle más plata a Universitario de Deportes e irte. Chapa el primer vuelo en el Jorge Chávez y chau chau bye bye. Porque en la U no puede jugar más. Rabanal, Sekou Gassama en la U no puede jugar más. No puede jugar más. ¿Qué tiene? ¿Qué le viste? Para que esté por encima del Tunche. Y mira que ni siquiera lo pusiste al Tunche Rivera. Y tuviste dos errores con el mismo jugador. Primero, era increíble que lo pongas desde el arranque. Y segundo, habiendo visto lo que se vio de Sekou Gassama en la primera etapa, ¿cómo lo dejaste para el segundo tiempo? Dos errores con el mismo jugador. Esto ya es gravísimo. Esto ya es gravísimo. Y mira que te habíamos advertido que está bien que hayas ganado el clásico, que eso te dio aire, que te dio espacio para que sigas trabajando, pero tampoco es que había sido un equipazo contra Alianza Lima. Había que ganar seguramente el clásico, era una petición y una obligación para Universitario y Deportes, pero el equipo de local venía dejando dudas. De visitante como que se acomoda mejor Universitario. Y ante Tolima le hizo un partido interesante, el puntito iba a ser convalidado con este compromiso de local porque había que ganar este partido. Yo no creo que la U esté eliminada de la Copa Libertadores. Todavía tendrá alguna ventana más, alguna chance más. Vamos a ver si el equipo mejora. Con este técnico parece que no. Parece, no lo sé. Pero tampoco me vengan a pintar con que Coquimbo Unido es un gran equipo. Hizo lo justo y necesario. Se plantó bien. También tiene sus limitaciones, por cierto. En fin, ahí lo dejo. Sekou Gassama no te da nada. La U en el primer tiempo fue a jugar con uno menos. Sekou Gassama era un estorbo. Si Rabanal pensaba que Sekou Gassama iba a ser un aporte para Valera, fue todo lo contrario, porque Sekou Gassama lo empeoró a Valera. Fue un espanto Sekou Gassama. Y creo que al hincha de la U hasta le daba vergüenza que lo tengan ahí en el primer tiempo, en el transcurrir de los primeros 45 minutos, porque claro, esto estaba saliendo en señal internacional. O sea, todos estaban viendo cómo el centrodelantero de Universitario de Deportes daba pena en la cancha. Porque no es lento, no es potente, no es técnico, no te soporta una de espaldas, de cabeza también es malo. Y Barco, me acuerdo que cuando le preguntaron decía la mejor virtud que tenía Gassama es con el juego aéreo. El juego aéreo. La vergüenza que ha sido para el hincha de la U. Y además en esta exposición a nivel internacional que su centro delantero, porque Sekou Gassama no estaba jugando para Gassama FC, estaba jugando con la camiseta, con el escudo Universitario de Deportes. Los de afuera dirán, ese es el centro delantero del tricampeón del fútbol peruano, del tricampeón del fútbol peruano. No te puede dar pases a 2 metros, se equivocaba. Por eso digo que incluso Rabanal insistió con él para el segundo tiempo. Una locura. Una locura. Parecía que el enemigo estuviese adentro, Rabanal, porque lo mandó a Sekou Gassama a la cancha. Ya desde el saque la U estaba perdiendo el partido. Desde el saque. Más allá de que en los primeros 5 minutos la U, como todo local, intenta, ¿no? Presionar, ser voraz, ser intenso. 5 o 6 minutos le duró Universitario de Deportes, que tampoco pudo transformar esa intensidad en situaciones reales de gol. Después de ese lapso,
Coquimbo Unido se fue acomodando y en la primera llegada que tuvo para marcar la mandó adentro, precisión al 100%. Y en el segundo tiempo también, la única que generó en la parte complementaria la mandó adentro, punto, ahí se murió el compromiso. Efectividad pura y dura de Coquimbo Unido. Después sí, obviamente lo tenía estudiado porque lo tapó en el medio a Universitario, aislándolo a Jairo Concha a tirarse por un costado, incluso hasta en su propio campo, entonces no podía gravitar Jairo Concha a la espalda de Camargo, que se jugó un partidazo. El pelado del cuadro chileno para mí fue la figura de la cancha. Lo que tiene Jairo Concha para exportar en cuanto a sus virtudes es de 3/4 para adelante y recibir sobre todo de frente al campo rival. Pese a todo esto, me parece que Jairo Concha de todas maneras fue el que más intentó. Pero fíjense ustedes que Coquimbo Unido no le dio un solo milímetro a Jairo Concha para rematar desde afuera. ¿Cuántos remates tuvo desde afuera la U? Ninguno, o muy poco. Y si es que lo intentó Jairo Concha fue de manera forzada. La mitad de la cancha trabajó bien de Coquimbo Unido, los tapó a todos ahí. Silveira poco participativo, Jairo Concha aislado, Jesús Castillo sin incidencia en el compromiso. Coquimbo Unido tapó en el medio y tapó por fuera a Carabalí. Con Zavala y con el lateral derecho, Zavala que terminó haciendo el gol, Zavala que es extremo y el lateral, se me escapa el nombre, los dos taparon a Carabalí, que tampoco fue protagonista. Lo tapó Coquimbo Unido a Jairo Concha y a Carabalí y ahí se murió el payaso. Ahí se murió Universitario de Deportes en el ámbito creativo. Y a eso hay que agregarle que la U tuvo a Sekou Gassama, porque siempre todo se va a vincular a Sekou Gassama, Rabanal. Todo se va a vincular con Sekou Gassama. O sea, pese a que el equipo rival te tapaba los caminos principales que tenías para atacarlo, después Universitario estaba con uno menos porque Gassama no te hacía nada. Ni siquiera daba para saltear líneas porque Sekou Gassama no te aguantaba ni una bola. Entonces la U no tenía por dónde. La tenían los centrales a la derecha, a la izquierda, Caín Fara, Di Benedetto, Riveros, después se fue lesionado Di Benedetto, entró Inga. Y fue la misma tónica. La U nunca pudo encontrar profundidad. Y en el segundo tiempo comienza con el gol del equipo visitante. La U que empujó, pero Coquimbo Unido sabía que ya había hecho el trabajo. Lo que sí llama poderosamente la atención es, o sea, pones a dos centrodelanteros, a Valera con Sekou Gassama, y en el primer tiempo no llegó un solo centro. O muy pocos. Muy pocos. Si la U no tenía variantes por bajo, uno entendía que la titularidad de Gassama era porque la U iba a explotar las bandas y porque iba a tirar servicios al área. No pasó. Porque ciertamente Polo también está en un nivel bajo. Porque Silveira hoy, los refuerzos de Universitario de Deportes tampoco lucieron. Y es ahí donde Universitario sigue tropezando con la misma piedra. Porque la política viene siendo, voy a buscar jugadores libres que no me signifiquen un desembolso importante. Para la Copa Libertadores de América no puede ser mezquino. Tienes que ponerle el billete. ¿A dónde se va el dinero de las taquillas que constantemente la U compra los tickets cada vez que su equipo juega de local, ya sea en Copa Libertadores o en el torneo local? ¿A dónde se va la plata? El dinero por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores no pudieron al menos invertir. De los Gassama, Fertoli, Silveira, de esos tres, no pudieron acumular ese dinero para realmente apostar por un refuerzo que amerite, que por supuesto te va a cobrar un monto importante. Pero, no sé, yo creo que el hincha de la U prefiere acumular ese dinero, traes al menos a un refuerzo de peso, y si quieres no copes todas las plazas de extranjeros, pero traes en vez de tres a uno bueno, a uno que tenga cierta trayectoria, a uno siquiera. Pero la U tiene que aguantar ¿con quién? Con Gassama, con Silveira, con Fertoli, jugadores que ni siquiera vienen en actividad. Porque Gassama hace como 8 meses que no jugaba antes de llegar a Universitario, porque lo mismo con Fertoli, que no jugaba en Argentina, porque lo mismo con Silveira hace como 8 o 10 meses que no jugaba. Y uno destacaba lo de Silveira a cuentagotas, porque en el torneo local seguramente le va a alcanzar, porque el torneo local es un engañamuchachos, señores.
Y Silveira, de repente, en el próximo partido por el torneo local, te puede armar alguna jugada, pero para el torneo local, ¿la U qué necesitaba? Jugadores que lo respalden en la Copa Libertadores de América. Y estos futbolistas no lo son. No lo son. Y el partido termina con un Universitario buscando más por fuerza que con fútbol, sin tantas ideas, sin lucidez. Y ahora se va a hablar, por supuesto, de la continuidad de Rabanal. ¿Por qué Rabanal no lo metiste al Tunche Rivera? Porque el único jugador que desde el banquillo de suplentes al menos te daba algo, despertaba cierta ilusión en el hincha, era el Tunche Rivera. No lo tiraste al campo. ¿Para poner a quién? A Brian Reina. Brian Reina, que ya sabemos por qué no continuó su carrera en Argentina. Lo livianito que es. Para la conducción, para correr, sí, pero para chocar también. Porque incluso contra los defensores de Coquimbo Unido, que no es un equipo grande a nivel sudamericano, pero el tipo chocaba y rebotaba. Parecía que tuviera el cuerpo de Piero Quispe. Iba, rebotaba, iba, rebotaba. Físicamente está en ciernes Brian Reina. Qué espanto hoy fue Universitario. Un espanto. Hoy creo que el hincha Universitario debe sentirse avergonzado, debe sentirse estafado. Lo digo porque Barco pintó a todo el público peruano futbolero que Gassama iba a hacer la gran cosa. Yo no me olvido de sus palabras, ¿ah? Porque él dijo que de cabeza el tipo se puede complementar con Valera, seguramente van a hacer muchos goles. ¿Dónde está ese futbolista? ¿Dónde está? ¿Qué van a hacer ahora con Sekou Gassama? Porque no puede jugar más, ¿ah? En Universitario. ¿Así para qué? ¿Para que haga el ridículo? ¿Para que el hincha Universitario sienta vergüenza de que este futbolista se vista de crema? Qué fácil ahora es llegar al tricampeón del fútbol peruano. Qué fácil, cómo regalan la camiseta, cómo regalan la plata, viejo. Cómo regalan la plata. ¿Qué más puedo acotar del partido si la U se puede reducir el partido con este comentario de que la U fue una verdadera mierda, que Coquimbo Unido trabajó el partido con simpleza, con efectividad y punto? Ese es el resumen del partido. Con un Rabanal que está demostrando que técnico para la U no es. Porque miren, con este plantel, Fossati logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Yo sé que ahora el hincha está puteando a todos, que lo está puteando a Castillo. Miren que Castillo, cuando el año pasado Ureña no estaba disponible, Castillo se insertó al equipo y terminó caminando con normalidad e hizo olvidar a Ureña. Ahora, claro, todos se acuerdan de Ureña porque el equipo viene mal. Pero si con esta plantilla el equipo hace poco nada más, el año pasado, era otro equipo, ¿quién es el responsable? Rabanal. Rabanal con la dirigencia porque no pudo darle un salto de calidad a este plantel. Este plantel que parece que no puede hacer más que esto en la Copa Libertadores. Y yo me rehúso a pensar, gente, ¿saben por qué? Porque miren que la U, con este plantel, la semana pasada rescató un puntito en tierras colombianas porque Tolima no es un grandioso equipo. Porque este equipo de Coquimbo Unido tampoco es el gran equipo. La U jugando en condición de visitante porque parece que se le acomoda mejor en esa condición. ¿No le puede ganar a este Coquimbo Unido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero el problema en la U es que, claro, ahora está Rabanal. No vaya a ser que también se le ocurra para ese partido colocar a Sekou Gassama o ante Nacional, porque el siguiente partido de la U es con el equipo uruguayo. Capaz lo pone también a Sekou Gassama una vez más. Y es cierto el análisis que hacíamos en la previa de que este grupo es más fácil que, o menos difícil que lo que le tocó a la U el año pasado, ¿o no? Es menos difícil. Por eso termina siendo un agravante que la U hoy por hoy haya perdido con un equipo que, sin quitarle mérito, o sea, yo no quiero que suene esto a soberbia, pero es una descripción nada más. Hoy por hoy sí, como dijo por ahí alguno en el en vivo, de que hoy te ganan por efectividad los equipos terrenales que te cuentan con una o dos situaciones y después chau, la tienes que buscar desde adentro. Pero
Si la U juega, por ejemplo, como lo hizo contra Deportes Tolima en condición de visitante, le puede ganar a Coquimbo Unido. Le puede ganar, creo yo. Pero el problema está en el técnico, que hoy la volvió a cagar. Hoy la volvió a cagar. Y digo esto porque para mí la U no está desahuciada de la Copa Libertadores, principalmente por los rivales que tiene. Habrá que ver, quiero revisar el partido que tuvo hoy Nacional contra Deportes Tolima. Quiero verlo, ¿no? A priori creo que entendería que la U, no sé, puede hacer algo más. Pero el problema está en el técnico. El problema está en el técnico. Que no puede sacarle el jugo a este equipo. No puede ser posible, muchachos, que el año pasado con esta mayoría de jugadores la U ahora juegue tan mal. No puede ser. Sobre todo lo pienso así. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Déjenme su like y sus comentarios que sirven muchísimo para poder crecer en esta plataforma.